última jornada. Esta noche está con nosotros el profesor Ildefonso Camacho Larraña, que hemos conocido desde esta casa y de esta diócesis. Va a exponer nuestra referencia a la dimensión moral de la actual crisis financiera, económica y social. Presenta a Luis Salazar, que es profesor de nuestro. La presentación mía se trata de quién fue aquel que presentó a Ildefonso. Bueno, porque conocido en esta casa, sabe que recurrimos a él cada vez que tocamos temas de moral social o económica, de doctrina social de la Iglesia, y que quedamos siempre con ese sabor de boca de que nos ha hecho comprender lo que era difícil haciéndolo fácil. Y en eso, pues, mientras lo siga haciendo así, probablemente no sea la última vez que esté entre nosotros. Ildefonso Camacho Larraña es doctor en teología y licenciado en filosofía y ciencias empresariales. Hasta hace 2 años y algo fue rector de la Facultad de Teología de Granada y ahora está mucho más volcado en la organización de la Universidad Loyola Andalucía. Si vale la expresión, cuando tienes un jesuita tienes un colegio, si tienes 2 tienes una facultad de teología, pero como tengas 3 hay una universidad y uno tiene la conciencia de que con ese rigor en el trabajo y con esa eficacia en la organización, pues es un gran proyecto que está en marcha ya, es una realidad de nuestra Andalucía. Es profesor de ética social y empresarial de la Facultad de Empresariales de Córdoba, ETEA, no sé si en condición de mérito ya, y también profesor de moral social y política económica de la Facultad de Teología de Granada. Y entre sus muchas publicaciones está la tesis doctoral que fue sobre la Regnum Novarum y el proceso de elaboración a través de los sucesivos textos preparatorios, publicada en 1984, y luego un clásico ya de la doctrina social de la Iglesia, una aproximación histórica. También hay libros sobre ética y política económica, creyentes y vida pública, presentación a la doctrina social de la Iglesia. Me ha llamado mucho la atención un libro del año 94 que parece escrito para hoy, y es aquel de la crisis actual de entonces, un reto para los creyentes. Y también ha participado en numerosas publicaciones de colaboración de las que se encuentra una ética de la empresa. Aquí nos tiene dispuestos a escuchar y a aprender. Muchas gracias por estar entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, María, ya soy el médico de todos. Ya me por tanto soy el. Y luego también una pequeña corrección. Nosotros cuando voy a jesuita en la universidad, no voy a ser jesuita para la universidad. Ahora, con la crisis no tenemos tanta gente. Pero hay que decir que sí contamos con un equipo de gente que no son jesuitas, pero algunas cosas hacen cosas. Porque están menos resabiados que los jesuitas. Entonces, funciones no, pero ahora en serio. Realmente hay un equipo de gente que está llevando adelante el proyecto con una entrega que muchas veces pues, es de admirar y agradecer. Bueno, lo primero que tengo que hacer es, bueno, lo primero es buscar el documento. Aquí está. Lo primero que tengo que hacer es explicar el título que le he puesto. A lo mejor a ustedes les parece un poco complicado. Lo cogí yo, no por el atractivo periodístico que pueda tener, sino porque me parece que expresaba lo que yo quería comunicar en esta conferencia. A mí me dijeron la crisis, la dimensión moral de la crisis. Yo puse la dimensión moral de la actual crisis financiera, económica y social. ¿Por qué? Primero, lo de crisis financiera, económica y social.
yo quiero que completamos, pero poderlo explicar, es que es una crisis complicada. Y una crisis complicada exige primero que nos paremos un poquito a ver cuáles son sus dimensiones, en qué consiste la crisis, ver que esos tres niveles que he puesto ahí, financiera, económica y social, están muy interrelacionados. Y precisamente por eso no es fácil hacerse una idea de lo que está pasando, ni por supuesto saber cuáles serían las soluciones que podríamos encontrar. Y luego lo que quería era también indicar lo que yo le he llamado la dimensión moral. Esa palabra dimensión yo la utilizo mucho porque para mí subraya que para hablar de moral no hay que salirse de la realidad, sino que hay que meterse dentro de ella. Es decir, hay que descubrir cómo lo moral es algo que está implícito. En nuestro caso, en la realidad financiera, en la realidad económica y en la realidad social. Es cierto que muchas veces nos da una cierta pereza a entrar en las complejidades de temas financieros, económicos y sociales, pero yo creo que si queremos hacernos un juicio moral de esta realidad, no tenemos más remedio que asomarnos un poco a ello. Luego he puesto aquí una diapositiva que es el 3 de marzo de 2011, que fue en esta misma sala. Caritas in Veritate, aportaciones significativas para la crisis actual. Esta fue una conferencia que tuve yo pues, en las jornadas culturales de 2011. No la voy a repetir, pero sí me parece que es bueno que veamos lo que yo le llamaba entonces las lecciones de la crisis. Que nos pueden servir para ambientarnos, no voy a detallarlas, ya lo hice entonces, pero lo voy a tomar como punto de partida. Son 7 lecciones, que solamente enumero. Primero, la economía financiera es decisiva para la marcha de toda la economía. Ese mundo financiero pues, tiene una incidencia especial hoy. Y por eso ahí se juegan responsabilidades importantes. Segundo, la multiplicación del crédito nos ha llevado a vivir por encima de nuestras posibilidades. El reajuste necesario tendrá su precio inevitable para la economía real. Hemos vivido durante un tiempo, ya eso nos queda un poco lejos, y esto estaba dicho hace 3 años, pero no está mal recordado. La crisis ha venido en gran parte porque durante años hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Luego diré algo sobre eso. Y salir de la crisis no significa volver a lo anterior. Significa replantear las cosas desde unos presupuestos distintos, más realistas. Tercero, el beneficio no puede ser el fin último de la actividad económica, solo un fin subordinado a la producción de bienes y servicios de la sociedad. No es lo que se dice, la actividad económica es para ganar dinero. Bueno, eso hay que matizarlo. Evidentemente la actividad económica conlleva una dimensión lucrativa, pero si todos subordinamos a eso y si ese criterio, ese fin, lo absolutizamos, entonces sí que estamos saliéndonos de lo que son los márgenes de la moralidad. Por tanto, con el beneficio, con el lucro, hay que contar al servicio de las cosas. 4. Una vez más se cuestiona la capacidad del mercado para hacer cosas sobre la actividad económica. Yo voy a volver sobre eso. Pero durante mucho tiempo se nos dijo, en los años dorados, en la primera parte de los años 2000, de la década del 2000, se nos dijo que el modelo del mercado era el mercado financiero porque es donde se había logrado unas mayores cotas de libertad. Ya vimos a dónde nos llevó. Por tanto, no debía ser tan bueno. Parece que la experiencia lo que demostró es que era tan bueno. Quinto, detrás de la actividad económica y financiera hay un sistema de valores. No podemos perderlo de vista. No estamos hablando únicamente de la técnica económica y financiera, sino de los valores que motivan nuestro comportamiento cuando nos movemos en el terreno económico y financiero. Sexto, un sistema económico globalizado como el nuestro
exige una instancia reguladora también de alcance mundial. Este es un tema hoy día muy sobre el tapete, como cuando cada vez vivimos más en una economía de dimensiones mundiales, cada vez hay menos fronteras, sobre todo en algunos ámbitos de la actividad financiera, por ejemplo, es necesario alguien que ponga orden, una instancia de reglas. Y por último, refundar el capitalismo. Esta fue una afirmación: hay que refundar el capitalismo, dijo el presidente entonces Sarkozy, el presidente francés. Y bueno, a lo mejor no sé si hay que ser tan ambicioso, pero por lo menos hay que revisar su modo de funcionamiento. Bueno, esto no es más que recordar. Entonces yo ahora lo que voy es a referirme a 4 problemas y ver cuál es la dimensión moral de cada uno. En primer lugar, el problema de un mercado omnipotente y descontrolado. El problema que nos plantea un mercado, estamos hablando de crisis financiera, de crisis económica, el problema de un mercado omnipotente y descontrolado. Se nos ha presentado como el modelo más eficiente para asignar recursos. Se nos ha dicho durante mucho tiempo que para que la economía funcione bien, dicho si quieren en términos más técnicos, para que funcione eficientemente en la asignación de recursos que son escasos, el mejor modelo es el mercado. Porque además ese mercado garantiza la libertad de todos. Entonces, si la libertad es un valor fundamental de la persona humana, un sistema económico que une el respeto a la libertad de los individuos y la eficiencia en la forma de utilizar los recursos a nivel de toda la sociedad, pues es el mejor modelo posible. Y se nos ha dicho, ese es el mercado. Y eso se nos ha dicho en estas últimas décadas, sobre todo de los años 1980, con mucho más énfasis después de la caída del muro de Berlín en 1989. Eso se nos ha dicho desde un cierto resurgir de la mentalidad liberal, de la ideología liberal, que es una forma de entender a la persona humana que en el fondo lo que subraya es que la libertad es el valor fundamental de promover a las personas. Pero sí, individuos son tanto más auténticos, tanto más humanos, cuanto más libres son. Por tanto, la libertad es, diríamos, como la columna vertebral de la antropología liberal, y por tanto la sociedad debe ser organizada con vistas a o con el objeto de favorecer el máximo ejercicio de la libertad de los individuos. Y eso además en el contexto de la globalización. Porque la globalización lo que hace es universalizar los mercados. En la medida en que cada vez funcionan menos las fronteras, antes vivíamos en mundos, en sociedades que estaban circunscritas por fronteras territoriales, con el Estado que era la forma de organización de una sociedad concreta, en el interior de un territorio concreto también. Pero ese modelo es el que está poco a poco diluyéndose en la medida en que esas fronteras se van como desvaneciendo, porque cada vez es más fácil el transitar por esas fronteras, tanto las personas como los recursos económicos, como los recursos financieros. Y como un modelo, lo insinuaba antes, como un modelo de hasta dónde podía llegar el mercado, que es la mejor solución para la actividad económica a escala global, se nos ponían siempre los mercados financieros. Porque se había llegado a una situación en donde prácticamente no había restricciones. Yo siempre pongo el ejemplo, y los que están aquí, ustedes que son mayores se acordarán, lo difícil que era antes sacar dinero del país. Y cómo pues, bueno, a veces salían los periódicos que habían sorprendido a una persona que podía pasar la aduana, la frontera, en un coche con doble fondo, donde llevaba un maletín con billetes para poner en un banco suizo. Eso no es tan viejo. Eso no tiene nada que ver con la realidad actual. Hoy día el dinero se mueve por el mundo como quiere. Y se mueve desde una pantalla de ordenador, simplemente dando órdenes.
Y eso se nos ponía como el ejemplo de hasta dónde puede llegar la libertad de los mercados. Es verdad que no todos los mercados han alcanzado esa libertad. El mercado de trabajo, por supuesto, no ha alcanzado esa libertad. No tendríamos los problemas que estamos teniendo. Pero siempre queda como ese horizonte ideal hacia donde tendrían que encaminarse todos los mercados. Bueno, pues este mercado ha sido precisamente el origen. Y ahora digo aquí, el problema del mercado omnipotente es, por otro lado, la dimensión moral del mercado. O sea, eso que se consideraba que era la panacea que resolvía todos los problemas, pues ahora vamos a ver que tiene una dimensión moral. ¿En qué consiste la dimensión moral del mercado? Pues en que caigamos en la cuenta que el mercado es una institución al servicio de la persona. Es decir, que la institución económica, el mercado lo es, no se justifica por sí mismo, sino en la medida en que está al servicio de los seres humanos. Y sobre todo, y esto es quizás lo más importante para un juicio moral del mercado, que es cierto que el mercado respeta la libertad, pero siempre y cuando todos los que intervienen en él tengan el mismo grado de libertad. Qué importante es comprender esto. Es verdad que somos libres, pero no todos somos igualmente libres. Y entonces, cuando utilizamos la libertad con distintos márgenes, evidentemente los que tenemos mayores márgenes de libertad estamos en condiciones de imponer nuestras decisiones a los que tienen menos márgenes de libertad. ¿Y eso qué significa? Que el mercado, cuando no hay una igualdad entre todos los agentes económicos, lo que hace es incrementar esas desigualdades. Estamos viendo, por ejemplo, el mercado de trabajo. Cuando hay mucho desempleo, el trabajador que busca trabajo siempre es libre para poner la firma en un contrato de trabajo que le ofrezcan. Pero tenemos que reconocer que las condiciones de precariedad del mercado laboral, las condiciones de trabajo que muchas veces libremente, entre comillas, tienen que aceptar los trabajadores, pues son extraordinariamente precarias. Y en cambio, el que contrata sabe que puede apretar las clavijas, porque el que tiene enfrente es verdad que es libre para decir sí o no, pero al final no tiene más derecho de decir que sí. Entonces, cuando en ese caso se ve claramente, cuando no todos tenemos los mismos márgenes de libertad, la misma información, la misma capacidad de decisión, el mercado que hace incrementar las desigualdades. Y por tanto, esto es lo que yo llamo la dimensión moral del mercado. El mercado al servicio de qué. Pero fíjense, esto no es decir, no es formular un principio ético general, sino es partir del funcionamiento del mercado. Cuando el mercado funciona, como dice la teoría económica, en igualdad de condiciones para todos, la asignación de los recursos es la mejor posible. Pero ¿dónde se da ese mercado en que todo funcione en igualdad de condiciones? Pero entonces, no queremos justificar la realidad a partir de una teoría. Basemos en la misma teoría para poner de manifiesto hasta qué punto el mercado, los mercados en general, en el caso del mercado financiero lo hemos visto claro, para hablar un poco de eso, en el fondo lo que están produciendo son enormes desigualdades. No están al servicio de una sociedad más justa y más igualitaria. Por tanto, la dimensión moral del mercado es algo que se deduce de la misma realidad, del mismo funcionamiento del mercado. Y traigo a continuación un texto de la Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica del Papa Francisco, que yo creo que merece la pena leer. Es verdad que nos asusta por las dimensiones que tiene, uno habría visto en un documento tan largo, pero cuando uno se pone a leerlo, uno encuentra que tiene un tono distinto, un estilo distinto. Y es verdad que hay algunos pasajes que resultan un poco más complicados, pero en general uno siente como que es una palabra que nos interpela realmente. Fíjense, por ejemplo, en este texto. Dice, en este contexto, algunos todavía defienden las teorías del derrame, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad del mercado,
logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esto de la teoría del derrame, o las teorías del derrame, es una teoría que defienden algunos economistas en el sentido de que produzcamos mucho, porque si producimos mucho, al final llegará a todos. Es lo que llaman las teorías del derrame. Esto rebosa. Al final, el agua llega a todas partes. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. Es decir, que aquí hay que, perdonen la expresión, coger el toro por los cuernos, el mercado. Y, de acuerdo, el mercado es una institución importante. Pero si no cuidamos de que el mercado actúe desde la igualdad, en la medida de lo posible, de condiciones de todos los que actúan en él, al final el mercado produce desigualdades crecientes. Y por tanto es necesario que haya algún tipo de instancia que corrija, que ponga normas, que encauce, que restrinjan el funcionamiento de la libertad en el mercado. Con vistas a hacer que el mercado no distorsione de una manera tan profunda el funcionamiento de la economía y sobre todo la justicia de la sociedad. Un segundo problema, se llama el problema de unas finanzas desbocadas. ¿Por qué he puesto ese adjetivo? Bueno, pues porque me parece que responde bien a lo que ha sido la dinámica de estas últimas décadas. Desbocadas porque se nos han ido de las manos. Caballo desbocado es un caballo que no podemos controlar. Las finanzas como plato fuerte. Era el plato fuerte de la economía. ¿En qué sentido digo eso? Porque llegó un momento en que resultaban mucho más interesantes, mucho más atractivas las operaciones financieras que las operaciones estrictamente económicas. Pongo ahí, vivir de lo que producimos o vivir de lo que produciremos. A lo mejor esto les parece un juego de palabras. Vivir de lo que producimos significa que si yo trabajo y tengo mi retribución por el salario y con esa retribución vivo, estoy viviendo de lo que produzco. Vivir de lo que produciremos significa que yo vivo endeudado, pensando que en el futuro voy a producir y voy a poder devolver el dinero que ahora tengo y con el que estoy viviendo. Es verdad que nosotros muchas veces vivimos de lo que produciremos. Pero de tal manera habíamos entrado en esta dinámica que ya se había ido desvinculando progresivamente el producir de los recursos que teníamos para vivir. Y es lo que pongo aquí diciendo, vivir endeudados. Nos metemos entonces en una dinámica de endeudamiento sin término, que ha sido la base de la crisis financiera que hemos atravesado. Endeudados hasta dónde y hasta cuándo. La famosa expresión de la burbuja financiera. Significa, yo hoy me endeudo y cuando tengo que hacer frente a la devolución de la deuda, me endeudo otra vez para pagar la deuda de ahora y por tanto sigo viviendo de una renta que voy a conseguir en el futuro. Y así me voy progresivamente endeudando. Y además cada vez me endeudo más. Cuando esto se convierte en un procedimiento generalizado en la sociedad, ¿qué ocurre? Que este mundo del endeudamiento, de prestar, tomar prestado, pues desplaza al mundo de la economía real, a la producción de bienes y servicios. Y que ha habido mucha gente que ha vivido solamente con el aliciente de aumentar los ingresos en el corto plazo. Yo recuerdo un empresario que una vez me decía, fíjate, tú dices, no, yo tengo unos ahorros que he conseguido, que he heredado a mi familia, me gustaría montar un pequeño negocio, entonces me pongo a pensar, bueno, pues veo que puedo hacer alguna cosa, pero claro, ¿esto cuándo me va a dar mi fruto? Pues al día de mañana no, a lo mejor tengo que esperar 3, 4, 5 años para que este dinero resulte rentable. Pero ese mismo dinero yo lo pongo en la bolsa hoy y empiezo a hacer
compras y ventas de activos financieros de estos tan sofisticados que hay, y en 3 días resulta que he podido ganar un porcentaje importante de beneficios. Entonces, ¿quién tiene interés por invertir el dinero en la economía productiva? Resulta mucho más atractivo el obtener unos ingresos a corto plazo que no me hacen esperar para nada. Entonces, cuando esta mentalidad va viéndose en la sociedad toda, cuando los mismos bancos empiezan a pensar que cuanto más dinero presten, mejor, pues se va creando esa burbuja en donde, bueno, pues llegará un momento en que todos caeremos en la cuenta que estamos viviendo completamente en el aire, sin tener los pies puestos en la tierra. En la tierra significa en la economía productiva. Y con eso, en el fondo lo que ha ocurrido es que ya no nos preocupamos del futuro. Bueno, seguiremos endeudándonos indefinidamente. Entonces resulta que la cantidad de dinero creado en los mercados financieros estaba muy por encima de lo que eran las necesidades de la economía productiva. Y por eso, cuando uno analiza la crisis y se plantea la dimensión moral de la economía financiera, cae en cuenta que aquí lo que ha ocurrido, fíjense que lo que voy a decir es el análisis de lo que es la economía financiera, que se han invertido los términos. Es decir, que en su origen la economía financiera estaba al servicio de la economía real. Cuando una persona tenía unos recursos y quería ponerlos a producir y no tenía bastante con los recursos que tenía, podía obtener una ayuda para reforzar la economía productiva. Y eso era financiar con una deuda, con un crédito. Y empezaba a producir y con el tiempo pues podía devolver, pero a partir de la economía productiva. Cuando yo me desentiendo de la economía productiva y solamente ya busco de obtener una rentabilidad del dinero, comprando y vendiendo en los mercados financieros, pues quiere decir que hemos perdido el norte. La economía financiera ya no es un instrumento para la economía real y productiva, que es como nació, sino que termina invirtiendo los términos. La economía financiera es la que marca los ritmos e impone su ley. Es curioso, por eso la crisis financiera, lo que fue en principio una crisis financiera, la quiebra de algunos bancos, sobre todo cuando se empezó a tomar conciencia de que todo estaba montado sobre una confianza que no tenía fundamento, la crisis de la economía financiera, que fue el origen, al final terminó arrastrando la economía real. Lo primero no fue el aumento del desempleo, como una incapacidad para seguir produciendo. Lo primero fue la quiebra de determinados bancos, por la pérdida de confianza en los mercados financieros. Porque habíamos estado confiados haciendo circular una serie de productos financieros en los mercados financieros que se basaban, bueno, pues en la confianza que había de determinadas firmas, de determinadas instituciones financieras que estaban detrás. Y había, bueno, una confianza, pero una confianza que se mantuvo hasta que la gente empezó a decir, pero no está todo esto montado sobre una confianza que no tiene un fundamento real. Y cuando empieza a perderse la confianza, todo este edificio se derrumba. La burbuja se pincha. Y la consecuencia es que la economía real empieza también a cegar. Por eso, desde el punto de vista moral, lo que ha ocurrido es que la economía financiera ha perdido su razón de ser, que es estar al servicio de la economía real y se ha convertido en la que ha impuesto su ley al funcionamiento de la economía productiva. Unas palabras de Cáritas Inventarias. Se ha de evitar, del Benedicto XVI, que el empleo de recursos financieros esté motivado por la especulación y ceda a la tentación de buscar únicamente un beneficio inmediato, en vez de la sostenibilidad de la empresa a largo plazo,
su propio servicio a la economía real, la economía financiera al servicio de la economía real, y la promoción, de modo adecuado y oportuno, de iniciativas económicas también en los países necesitados de desarrollo. Es decir, que Benedicto XVI, Caritas in Veritate, que hace algún análisis no muy sistemático de la crisis, pero si algo deja claro, es esta idea de que en el fondo de la crisis lo que ha habido ha sido una desnaturalización de la economía financiera, que ha dejado de prestar un servicio a la economía real para convertirse en la que ha impuesto su ley a la economía real, organizando un modelo económico-financiero que está basado simplemente en una creación artificial de dinero que a la larga no se puede mantener. Bueno, este lo voy a pasar porque dice más o menos lo mismo, es un texto del mensaje de la Jornada de la Paz, también de Benedicto XVI, y paso, tercer problema. El problema del Estado, el problema de la economía financiera, el problema de un Estado social en descomposición. Aquí vamos pasando ya del nivel económico y el nivel financiero al nivel social. A mí me parece que uno de los problemas de más envergadura que tenemos, sobre todo en las sociedades avanzadas, es la crisis del Estado social. Se puede hablar de una verdadera descomposición. ¿Qué quiero decir con el Estado social en descomposición? En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que este modelo al que nosotros llamamos Estado social es un modelo al que llegamos, no solamente nosotros, pero sí una serie de países más o menos de nuestro entorno, como una forma de salir del modelo capitalista más salvaje que llegó hasta el primer tercio del siglo XX, sin caer en los extremos del modelo colectivista. Fíjense la gran crisis de los años 1920 y 30, después de la Primera Guerra Mundial. En ese momento, el capitalismo vigente en los países entonces capitalistas era un capitalismo muy de libre mercado, con muy escasa intervención del Estado, y al mismo tiempo se había producido ya la Revolución Rusa y se había puesto en marcha un modelo que era la alternativa radical al capitalismo de libre mercado. Entonces, para salir de las crisis del capitalismo del siglo XX, primer tercio del siglo XX, sin caer en el colectivismo, por lo que se optó fue por un modelo de capitalismo mixto, donde el Estado, que hasta entonces se había dicho, el Estado no debe intervenir, no debe meterse en la actividad económica, pues se empieza a decir, el Estado no tiene más remedio que poner cauces, poner límites al mercado. Otra vez la misma idea. Lo que pasa es que aquí llevado a un modelo de organización socioeconómica que es el que hemos estado viviendo nosotros durante décadas. Este modelo de capitalismo mixto, que se llama Estado social, pues tiene o asigna al Estado dos funciones muy importantes. La primera, orientar la actividad económica. Es decir, respetamos la libertad, pero establecemos ciertos objetivos. Promovemos ciertas actividades. Estimulamos determinadas orientaciones. Nos damos objetivos. Proponemos que en este momento tenemos que organizar la economía, por ejemplo, para reducir el desempleo. Entonces los poderes públicos arbitran medidas para facilitar la creación de empleo. Fíjense, no es que el Estado crea puestos de trabajo. El Estado pone en marcha medidas que facilitan la creación de puestos de trabajo. Es una intervención indirecta, pero es una intervención muy importante, porque no es la pura libertad de los individuos, sino es de alguna manera, respetando la libertad, promover, favorecer determinadas orientaciones en la actividad económica con vistas a determinados fines. Esa es una función que empieza a ser una función del Estado
a partir sobre todo de los años 1930 y de una manera ya mucho más significativa después de la Segunda Guerra Mundial. Y una segunda función: al Estado se le encomienda que garantice un cierto nivel de cobertura para determinadas necesidades de todos, de forma que aquí se quiebra lo que se llama la lógica del mercado. Como un ejemplo lo verán. En una economía de puro mercado, un niño estudia lo que sus padres están dispuestos a pagar por sus estudios. Es la pura lógica del mercado. Usted compra en el mercado de servicios educativos lo que quiere pagar y recibe un servicio. La lógica del Estado es distinta. A usted se le reconoce un derecho. Y entonces usted puede ejercer ese derecho sin que su padre o sus padres tengan que pagarle por recibir ese servicio. Es una lógica distinta, es la lógica del Estado. Entonces, el Estado social se caracteriza porque hay determinadas necesidades que hasta un cierto nivel están cubiertas para todos, sin que ahí intervenga la lógica típica mercantil, de que todo se compra y se vende en el mercado. Bueno, esto tiene más importancia de la que parece, que supone un cambio fundamental. Supone, como ven, una restricción fundamental al mercado. Esto no funciona de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, ni con la ley de la compraventa, sino funciona a partir del reconocimiento de determinados derechos. Y de alguna manera todos aceptamos que en nuestra sociedad la educación de los niños se paga con dinero de todos. Que ningún niño recibe la educación en función del dinero que sus padres han pagado. Esto rompe esa lógica. Pero ¿qué ha pasado con el Estado social? Por tanto, supone un avance considerable. Y yo creo que nosotros, que tendemos siempre a ver más bien las cosas negativas, pues no está mal que alguna vez también veamos que en nuestra sociedad se han producido avances importantes. Pero, como es el modelo del Estado social, en relación con lo que fue el modelo anterior. Pero hay que añadir que ese modelo ha evolucionado rápidamente en 60, 70 años, también ha entrado en crisis. Por eso decía antes, como arriba, el Estado social en descomposición ha evolucionado sobre todo desde una creciente presión fiscal. Evidentemente, la educación de los niños no la pagan sus padres, pero alguien la paga. ¿Quién la paga? La pagamos todos. ¿Cómo? A través de los recursos que el Estado asume de nosotros por la vía del sistema fiscal. Por tanto, evidentemente, en la medida en que la cobertura de necesidades aumenta, mejora la calidad, en esa misma medida aumenta la presión fiscal, que reduce una parte de lo que los ciudadanos, productores, producimos, la riqueza que generamos, y eso va a la fiscal. Y esta presión fiscal llega un momento en que, bueno, la sociedad se resiste a aceptarla. Y sobre todo también, el Estado social ha entrado en una fase de sobredimensionamiento. Ha crecido tanto que ha llegado a hacerse deficiente. Entonces, aquí entra algo que tiene fundamento en la realidad, y muchas veces de ustedes. Es que la iniciativa privada gestionaría mejor estas cosas. Es posible. Pero siempre por la lógica mercantil. Y ahí hay un problema que no es fácil de resolver. En todo caso, lo que es cierto es que este Estado social tan buen resultado ha dado que ha crecido hasta convertirse en un monstruo ingobernable. Y esto, pues al final, lo que ha provocado ha sido reacciones de ineficiencia. Esto tiene que ver con el tema de la corrupción, pero no entro en él, y un cierto cansancio por parte de todo el conjunto de la sociedad. Y por eso yo creo que es importante, ya lo he insinuado de alguna manera, pero destacar la dimensión moral del Estado social. La dimensión moral del Estado social significa, en primer lugar, que el Estado social está basado en el principio
principio de la solidaridad institucionalizada. Es decir, entre todos hacemos frente a necesidades de todos. Y cuando digo institucionalizada, digo que esto no está en función de nuestra voluntad. Usted haga lo que quiera y con lo que quiera, pues haremos frente a una serie de necesidades de otros. No, no. Esto está institucionalizado. Hay un sistema fiscal que funciona, no pidiéndonos cada vez que tenemos que pagar impuestos si queremos pagarlo, ¿no? Entonces nosotros hemos aceptado que nuestra sociedad funciona así. Es un implícito de nuestra sociedad y es un valor. Es un valor. Por tanto, el Estado social es un modelo que está basado en determinados valores. Y esa es la base de los derechos sociales. Los derechos sociales, el último término, ¿qué son? Pues estos derechos son difíciles de concretar, porque en el fondo no es solamente que te reconozcan el derecho a, sino hace falta además concretar ese derecho hasta dónde llega, cuál es su alcance. Y el concretar el alcance de esos derechos muchas veces depende de la voluntad política y de la voluntad de la sociedad de asignar recursos. ¿Hasta dónde la educación es gratuita? Pues depende del dinero que queramos dedicar a eso. O sea, eso no es una cuestión que se puede deducir de una reflexión sobre el derecho a la educación. El derecho a la educación está reconocido, pero el alcance concreto que tiene ese derecho, eso es objeto de decisiones políticas, donde hay que asignar recursos. Y ahí detrás está el respaldo de la sociedad. Por tanto, eso tiene una dimensión moral. ¿Qué vamos a decidir? ¿Cuánto dinero vamos a dedicar a esto? ¿Y quitándolo de dónde? En el fondo se trata de establecer ciertas prioridades. ¿Dónde pongo yo las prioridades? ¿O dónde ponemos nosotros? Porque aquí se trata de decisiones políticas. Pero la crisis del Estado social ha producido determinadas disfunciones. Y esas disfunciones van en la línea de una vuelta al individualismo. Vamos a dejar de solidaridad que cada uno se resuelva los problemas con sus recursos. Desde la libertad, se dice. ¿Por qué tengo yo que obligar a un niño a que estudie hasta X años? Que verá. Su padre decida. ¿Por qué tengo que obligar? Una vuelta. Esto no da mal resultado. Dice. ¿Por qué tenemos que mantener a los que no tienen trabajo? También se dice y se discute. Si suprimiéramos un plumazo seguro de desempleo, habría mucha menos gente desempleada. Pero hasta así tan descarnado está escrito, ¿no? Es decir, la solidaridad termina generando parásitos sociales. Y yo creo que no podemos pasar rápidamente sobre estas críticas. Esto no es naturalmente para eliminar el subsidio de desempleo, para que tenga cuenta de que el Estado social tiene como efecto negativo, no pretendido, el desactivar de alguna manera lo que es la iniciativa de las personas. Y otro peligro del Estado social es, a la conquista del Estado. El Estado se convierte no en el que organiza la sociedad en estos niveles, sino un instrumento que queremos poner al servicio de intereses particulares. Eso es lo que tiene la corrupción en último término. Entonces empiezan a funcionar los lobbies, los grupos de presión, los intereses que de alguna manera hacen que el Estado presente como intereses generales de la sociedad lo que en el fondo no son más intereses particulares de determinados grupos que tienen un poder de manipular al Estado, de instrumentalizar al Estado. Por tanto, ahí hay una dimensión moral también del Estado social, en positivo y en negativo. Cuarto y último problema, el problema de una política impotente y desprestigiada. Esto no estaba en el título, pero me parecía que era importante también llegar hasta este nivel. Hoy día vivimos una cierta situación de deriva de la política.
Una deriva que tiene un lento proceso detrás, no es de ahora. Y tiene un lento proceso detrás que sería interesante también analizar por qué la política ha ido cayendo en un cierto desprestigio, por qué el sistema de partidos en el que se basa nuestro sistema político está perdiendo capacidad para atraer a la sociedad con sus distintas propuestas de organización de la sociedad. Es un proceso que yo creo que exigiría un análisis más detenido. No puedo entrar en él. Me interesa sobre todo subrayar que hoy, en el contexto de la crisis de la política, la crisis económica y financiera ha arrastrado también a la política de alguna manera y la ha contaminado, por ejemplo, generando una sensación creciente de la impotencia de los políticos ante la crisis. No saben lo que hacer. No saben lo que hacer. Por tanto, no cumplen la función fundamental. Lo que se espera de ellos es que fueran capaces de sacarnos de esta situación. La sensación de que están en otra cosa, porque lo que hablan, lo que dicen, lo que discuten, muchas veces son problemas de ellos. Ahí andan peleándose unos partidos con otros y mientras tanto el bosque está riendo. Pero están entretenidos en otras cosas. Esa dialéctica muchas veces de la descalificación por la descalificación. Basta que tú digas blanco para que yo diga negro, que yo mañana si digo blanco tú vas a decir negro. Esto que estamos asistiendo y que es tan triste muchas veces. Y luego está la corrupción. Claro, se está poniendo de manifiesto, coincidiendo con la sensación de lo que está haciendo la crisis y de los efectos perjudiciales que está teniendo mucha gente, se está poniendo de manifiesto cuántos casos de corrupción hay por todos lados. Y aún uno no sabe, cuando los medios de comunicación aluden a algún caso de esto, ya uno no sabe cuál se refiere. Pero como hay una política prisionera del pragmatismo de los ciudadanos, yo creo que hoy día hay también una cierta sensación de que los políticos tampoco tienen mucha libertad porque están atados por el pragmatismo. A nosotros no nos interesan, como interesaban en otros tiempos, grandes proyectos de organización de la sociedad, las grandes ideologías, lo que era el liberalismo, lo que era el socialismo. Eso no atrae mucho a nuestras sociedades. Somos esencialmente pragmáticos. ¿Usted cómo va a resolver el problema de las pensiones, de las pensiones? ¿Usted cómo va a resolver el problema de los funcionarios? ¿Usted cómo va a resolver el problema de ellos? Y no me hable usted de grandes ideas ni de grandes proyectos. Entonces se está produciendo un cierto distanciamiento, una cierta ignorancia recíproca entre la vida política y el ciudadano y sus preocupaciones. Y por eso hablo de la deriva de la política. Precisamente hoy me parece que ha sido, o ayer, cuando daban los resultados de ese sondeo que han hecho en Andalucía sobre previsiones de voto, lo más significativo es el nivel de abstención. Hay un 45% de gente que no vota, que es la mayor manifestación de que a mí esto no me interesa y yo de eso no espero nada. Bueno, ¿y qué decir de la dimensión moral de la política? Pues lo digo brevemente, porque yo creo que dos observaciones. Primero, no podemos ser injustos como a veces somos. No es que los políticos son todos, los políticos no son todos, como los empresarios no son, como los funcionarios no son todos. Hay casos de corrupción, hay casos de ineficiencia, pero no podemos generalizar. Eso creo que es lo primero que hay que decir. En segundo lugar, yo creo que hay que subrayar la importancia de la vida política. Y por eso pongo ahí que la sociedad civil o la comunidad política. Porque a veces decimos, bueno, la política es una actividad más. No, no es una actividad más. La actividad política, al menos en teoría, pero esta teoría nos sirve para ver el valor moral de la política. Al menos en teoría, la política lo que hace es organizar un marco de convivencia para todos. Por eso, como en la sociedad civil, bueno, pues el conjunto de personas, que somos todos nosotros,
que tenemos nuestros intereses legítimos, que solemos asociarnos libremente con otros para mil cosas. Es una sociedad que se autoorganiza, donde se generan una serie de iniciativas para cada uno hacer realidad sus aspiraciones, sus intereses, todos legítimos. Pero siempre con el peligro de que se entre en conflicto. Y de que, de nuevo, los que tienen más poder terminen imponiendo su ley a los que tienen menos poder. Entonces, la política lo que pretende es establecer un marco de convivencia, para que todos podamos ejercer esa libertad nuestra, individualmente o asociados, pero dentro de una cierta regla del juego, que están formuladas y garantizadas por aquellos a los que encomendamos la gestión de la sociedad. Por tanto, pues, la actividad política no es una actividad más, porque al menos en el principio es la que de verdad se ocupa de los intereses generales de la sociedad, para que todos los demás después podamos también realizar nuestros propios intereses particulares, que son legítimos, pero son particulares. Entonces, este sentido de la política es lo que hace que la política tiene que estar por encima de la economía. La autoridad política debe establecer reglas para que la economía, la actividad económica pueda desarrollarse de acuerdo con las iniciativas particulares, pero sin que mi actividad económica cause un perjuicio a las personas con las que yo convivo cada día. Esa es la cuestión del último término de la política. Por tanto, han visto el problema del mercado, el problema de la economía financiera, el problema del Estado social, el problema de la política. Y ahora digo aquí, un paso adelante. Hemos visto problemas y hemos criticado a los señores del mercado, a los directivos y ejecutivos del mundo financiero, a los bancos, a los políticos. Mi pregunta ahora es, ¿y si el problema fuéramos también nosotros? ¿Y si el problema fuéramos también? Porque claro, siempre es cómodo decir que el origen de los males está en los demás. Yo no niego nada de lo que he dicho anteriormente, pero ahora, en esta última parte de mi intervención, me gustaría hacer una invitación y algunas sugerencias para que hagamos un cierto examen también nuestro. Y para eso se me ha ocurrido, pues, traer a colación unos textos que a mí me gusta mucho citar. La primera vez que no tiene mucho que ver con lo que voy a decir, pero la encíclica de Juan Pablo II sobre el desarrollo, cuando él habla de las estructuras de pecado. Esa expresión de estructuras de pecado durante mucho tiempo pues, fue una expresión con la que queríamos referirnos pues, a esa especie de entes que no saben mucho uno quiénes son, pero son los que gobiernan este mundo, que nos imponen sus leyes, de los que todos somos víctimas, el mundo financiero, el mundo económico. Cuando Juan Pablo II habla de las estructuras de pecado, habla en un sentido completamente distinto. Y pongo aquí un texto, que a primera vista no es fácil de entender. Dice, pero verán que tiene un sentido profundo. Si la situación actual hay que atribuir a dificultades de diversa índole, se debe hablar de estructuras de pecado. Fíjense cómo las define o las describe, las cuales se fundan en el pecado personal. Y por consiguiente están unidas siempre a actos concretos de las personas, que las introducen y hacen difícil su eliminación. Y así, estas mismas estructuras se refuerzan, se difunden y son fuente de otros pecados, condicionando la conducta de los hombres. Fíjense. Porque, ¿qué problema hay detrás de este texto? Bueno, pues, esto es de 1987, por tanto va a ser 30 años ya. En aquel momento había, y esa preocupación yo creo que sigue siendo válida hoy, había una preocupación porque cuando se habla de estructuras de pecado se decía, bueno, es que se habla de estructuras de pecado en una sociedad que está perdiendo la conciencia del pecado
al final lo que estamos hablando es argumento. Para decirnos, en el fondo, yo no soy el culpable. El pecado es algo estructural. Entonces, Juan Pablo II, ahora entienden quizás mejor lo que dice, se fundan en el pecado personal y por consiguiente están unidos siempre a actos concretos. El pecado como un acto concreto, que así introducen y hacen experiencia. Pero ahora fíjense, y así, estas mismas estructuras se refuerzan, se difunden y son fuentes de otros pecados. Es decir, que se crea como una especie de ambiente, un humus, en el cual estos pecados personales como que más fácilmente se reproducen. A lo mejor ese dicho resulta un poco oscuro, pero fíjense cómo lo conté. Ahora dice, a este análisis genérico del orden religioso se pueden añadir algunas consideraciones particulares a esta reflexión más general, algunas consideraciones para indicar que entre las opiniones y actitudes opuestas a la voluntad divina que viene el prójimo y las estructuras que conllevan, dos parecen ser las más características: el afán de ganancia exclusiva por una parte y por otra la sed de poder, con el propósito de imponer a los demás la propia voluntad. O sea, cuando él quiere concretar, como son las estructuras del pecado, dice fundamentalmente dos: el afán de ganancia exclusiva y la sed de poder. Y añade, a cada una de estas actitudes podría añadirse, para caracterizarlas aún mejor, la expresión a cualquier precio. Fíjense, entonces, las estructuras de pecado a las que se refiere Juan Pablo II, ¿qué son? Pues un sistema de valores, donde ponemos como motivaciones fundamentales de nuestro comportamiento el ganar y el poder. Son los criterios fundamentales de nuestra vida. Entonces, eso es algo que se vuelve tan natural en el comportamiento de las personas que no nos paramos a reflexionar. Nos parece lógico, estamos tan familiarizados con eso, que lo normal es que pueda ganar más dinero, que pueda tener más poder. Eso es lo que motiva mi comportamiento. Entonces, Juan Pablo II dice, esto es lo que hay detrás de los problemas de nuestro mundo. Es verdad que tenemos que cambiar las estructuras, las instituciones, el mercado, las finanzas, pero tengamos en cuenta que el principal obstáculo para cambiar todo eso es esa mentalidad que llevamos dentro, cuyos ejes coordenados son el ganar más y el poder más. Entonces yo creo que esto en el fondo nos hace pensar, y voy terminando, nos hace pensar que quizá lo más importante es que entre todos veamos cuál es la manera que nuestra sociedad puede ir de alguna forma haciendo una cierta autocrítica de los sistemas de valores que mueven nuestra vida. Porque en el fondo los sistemas de valores son los que legitiman la forma de organización de la sociedad que tenemos. Bueno, tenía impuesto algunas diapositivas de este documento del Consejo Pontificio Justicia y Paz del año 2011 para una reforma del sistema, pero no las voy a leer. Me voy a ir, las voy a pasar rápidamente. Aquí están un poco algunas causas: el liberalismo, la ideología utilitarista, lo siento, pero no tengo tiempo. La sofisticación de la técnica, bueno, el egoísmo, la codicia colectiva y el acaparamiento de ideologías generales de escala. La importancia de la primacía de la política. Este es un pasaje que a algunos no les gustó. Es decir, por lo único que hace falta es que pongamos la economía en manos de la política. Está la política como para poner la economía en manos de ella. Bueno, eso a pesar de todo, a donde voy es esto. Termino con el mismo pasaje que leí antes de Evangelii Gaudium, pero la continuación. Dice, este era el final del párrafo: mientras tanto los excluidos siguen emigrando. Para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con esa idea egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Lo que se ha globalizado es la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlos.
como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos encontrado, mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera. Yo creo que con estas palabras podemos terminar. Lo bueno del padre Ildefonso Camacho es que no deja mal nunca al presentador. Las palabras, se ve que las palabras del presentador son realidad y no fruto de amistad. Y hay una frase que Luis María ha repetido y que yo, en cuanto antiguo alumno del padre Ildefonso, siempre experimenté, y es que sabe hacer fácil lo difícil. Y eso es pues un síntoma de gran persona. Por eso te agradecemos de verdad esta conferencia que nos has dictado y que clarifica pues nuestra visión acerca de la crisis que estamos viviendo. Ahora vamos a dar un turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo o preguntar algo, pues estamos aquí. Usted decía que debía estar la política por encima del resto, que así debía de ser. Pero yo me fijo que la responsabilidad política es muy responsable en muchos casos. Por ejemplo, a un empresario o a un padre de familia, el padre de familia que se compra un coche que después no puede pagar, al ser la cuenta, al empresario que se mete en una empresa que después no puede pagar a los trabajadores o no puede pagar las deudas que ha contraído, pues también le afectan las cuentas. Pero, ¿por qué no hay un tope máximo de endeudamiento por parte de los gobernantes, del gobierno, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos? ¿Se puede consentir que un ayuntamiento se endeude y después se vaya a su casita tranquilo? Pero todavía espero otra cosa. Quizá los ciudadanos sean los culpables porque exigimos que se nos dé más, y los gobiernos, los gobernantes, para poder dar más, tienen que endeudarse más. Al final viene la hecatombe. ¿Usted cree que había que ponerle coto al endeudamiento de los organismos públicos? Vamos, eso. Pues yo toca a usted un problema que es grave y además de alguna manera ha dado la solución, ¿no? Efectivamente, yo creo que es una muestra de responsabilidad. De todas maneras, vamos a ver. Yo creo que hay que ser circunspecto a la hora de enjuiciar el tema del endeudamiento. Siempre se dice que el Estado, y eso siempre se decía, ahora empieza a decirse menos, pero siempre se decía que el Estado, cuando hablo de Estado hablo de la administración pública en general, siempre puede realizar una función anticíclica, es decir, que cuando la sociedad, la economía en general está en una fase de recesión, el Estado puede reactivar la economía, por ejemplo, endeudándose. Pero que cuando la economía entra en una fase de expansión, el Estado más bien tiene que pisar el freno y muchas veces eso lo que hace en ese momento es acumular un cierto superávit, retirar recursos de la circulación. Esto se llama la política anticíclica, que permite que el Estado haga de contrapeso de la actividad económica. Pero evidentemente eso hay que hacerlo dentro de una responsabilidad. Y lo que sí es grave es esto de que no se endeuda. O sea, siempre el que se endeuda tiene que saber cómo responde en el futuro, tiene que prever cómo responde en el futuro, ¿no? Pero claro, el problema muchas
veces de la clase política es que yo me endeudo hoy, pero yo no tengo que responder del futuro, porque yo no voy a estar al frente de esta administración del Estado o de un ayuntamiento en el futuro. Y entonces ahí sí que hay una irresponsabilidad que se basa de alguna manera, no en el anonimato, sino en el hecho de que yo no voy a estar permanentemente. Yo no soy personalmente el que responde. Respondo en cuanto me ocupo un cargo y mientras ocupo ese cargo, pero luego me transfiero al que viene detrás la carga de la deuda. Ahora, también es verdad que aquí juega mucho la competencia política entre los partidos. Porque al final, esto estamos acostumbrados a verlo siempre en las campañas electorales. Todos prometen. Pero luego hay que poner números a las promesas. Entonces, esta dinámica de que la sociedad cada vez pide más prestaciones y la clase política cada vez se presta a aceptar esas peticiones, conduce a esta dinámica perversa. Entonces yo creo que ahora tendríamos nosotros que reflexionar también como ciudadanos, porque al fin y al cabo el control último de la política está en la sociedad. Y para mí el problema serio de esta deriva de la política de que hablaba antes y de esta tendencia al abstencionismo generalizado, el problema serio es que si la sociedad se desentiende, lo único que estamos haciendo es dejando la cancha más libre para que haya una actividad política sin control. Y entonces, para mí ese es el problema preocupante a largo plazo. Que al final nosotros mismos estamos propiciando la deriva, o por lo menos estamos impidiendo el poner un cierto control a la deriva política que se está produciendo. Pero bueno, esto ya sería a dejarlo mucho. Estoy completamente de acuerdo, o sea que eso es que habría que, de alguna manera, con una cierta flexibilidad, imponer unos ciertos criterios en cuanto al control, a la capacidad de endeudamiento de todas las administraciones. Y ahí habría mucho que decir también del control de ciertos gastos donde hay una carga importante de despilfarro. Ahora, el endeudamiento actual en gran parte es consecuencia de que hemos vivido todos, empezando por la administración, en un momento de una gran alegría en cuanto a endeudarse, y luego también a que en gran parte la solución de la crisis financiera de determinadas instituciones financieras han sido transferir las deudas privadas de esas instituciones a los estados, lo cual es una solución por lo menos discutible. Basándose, cuando venía yo para acá venía viendo un debate en una emisora de radio en el coche sobre esto. Bueno, lo cual en el fondo ha significado que al final resulta que por aquello de que es que no se puede dejar que quiebre un banco, porque eso tiene una serie de consecuencias tremendas para mucha gente. Pero bueno, la solución es que para hacer frente a las deudas de los bancos, deudas privadas, pues lo que se ha hecho ha sido transferir ese deuda a los estados. Y eso no deja de ser problemático. Vamos a culminar estas jornadas con las palabras del señor vicerector. Buenas noches. Ante la imposibilidad del señor obispo de estar entre nosotros en estos días de la jornada y especialmente también el mismo, tengo yo el honor de clausurar esta 26ª edición de las jornadas culturales de Santo Tomás de Aquino en nuestro seminario diocesano. Han sido 26 años para la reflexión, el análisis de la realidad y la búsqueda de compromisos concretos en orden a la acción como Iglesia en el mundo. Siempre se ha procurado seleccionar un tema de actualidad y este año, inmersos como estamos en una tremenda crisis económica y social, aunque se oiga decir a algunos que hemos tocado fondo y que ya se dirige a su fin, hemos escuchado 4 ponencias, 4 conferencias con un denominador común de la espiritualidad cristiana en tiempos de crisis.
una respuesta cristiana a esta situación tan grave que está dejando a tantas personas en las cunetas de la desesperación y de la exclusión social. Componentes todos ellos, primera espada, como solemos escuchar muchas veces a los sacerdotes en esas charlas de formación que tenemos, o todo ello un lujo, como ayer calificaba el director de Cáritas Diocesana al secretario general de Cáritas Española. Nuestro reconocimiento y gratitud, en primer lugar, a don José García Roa, que ofreció una excelente reflexión, también como hoy decían de Ildefonso, el padre Ildefonso, haciendo lo difícil fácil, sobre la situación económica y social en general y con especial atención a nuestra provincia y nuestra diócesis de Jaén. Una avanzadilla por las inquietudes y propuestas de transformación de los distintos movimientos sociales que han surgido en esta época de crisis, sus causas, sus objetivos. Nos habló don Jesús Sanz Abad. Una magnífica y clara exposición, la de don Sebastián Mora Rosado, que puso el dedo en la llaga al hablar de las causas y la gravedad de una crisis que no es solo económica, sino antropológica de valores, que no se soluciona por tanto solo con una ayuda material. Y desde esa perspectiva nos animó a trabajar en la Iglesia. Y ahora una clarificadora y rica ponencia que vamos a escuchar al padre Ildefonso, buen amigo, como se decía también al principio, y no voy a añadir nada de lo que han dicho quienes me acompañan aquí en la mesa, sobre la dimensión moral de la actual crisis financiera, económica y social. Gracias, padre Ildefonso, a que consideramos, antes le dijeron viejo amigo, yo voy a quitar la palabra viejo, sino diciendo solamente consideramos de la casa, nuestro, por su cercanía y su disponibilidad. Los cristianos no podemos cerrar los ojos ni el corazón a esta triste realidad que estamos viviendo y que sufren especialmente muchos hermanos nuestros. La existencia de estos pobres y la injusticia que destruye sus vidas y las de su familia nos interpelan y nos empujan no solo a practicar cada uno personalmente, individualmente, como es necesario hacerlo, la solidaridad personal y a compartir con ellos los bienes que tenemos. No compartir con los pobres los propios bienes, decía San Juan Crisóstomo, es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. Lo citaba el Papa Francisco en su discurso a nuevos embajadores el pasado 16 de mayo de 2013. Es necesario, puesto que ahora se pone en cuestión con más fuerza la dignidad del ser humano, advertir en lo que expresaba el Papa en la Evangelii Gaudium. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Y puesto que no se trata de una simple carencia de lo material, sino de valores, de una mirada de respeto al ser humano, es urgente entender y practicar la caridad dándose a sí mismo, como lo vemos en el Señor Jesús. No es dar, sino darse, mirar la cara y los ojos del otro, adorarle, decía anoche don Sebastián, entendiéndolo como amor y como sumo respeto a su dignidad de persona, como nos lo recordaba el secretario de Cáritas Nacional. Y todavía más, así lo están recordando con alta frecuencia, especialmente a los laicos, un sinfín de documentos desde el Concilio Vaticano II hasta los documentos de la Conferencia Episcopal. Se hace necesario trabajar desde dentro de la estructura de la sociedad, participando y aportando todo aquello que podemos y sabemos desde la fe, el compromiso cristiano, incluso en lo temporal, de los cristianos en el mundo. Así lo recordaba también el Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium. Por una parte decía
Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, también brota ineluctablemente de esa naturaleza la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve. Y también decía, una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra, complicarse e implicarse. Más adelante decía también, citando a Benedicto XVI, en su carta Deus Caritas recordaba, si bien el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, decía, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. No política partidista, nos recordaba también anoche don Sebastián, pero jamás renunciar a la política entendida como búsqueda del bien común y hecha desde la fe. Bien, pues después de estas 4 reflexiones, 4 ponencias, que han pretendido acercarnos a la realidad que viven y sufren tantos hermanos y abrirnos los ojos en orden a un compromiso cristiano, cuando estamos a punto de entrar en la Cuaresma, estas jornadas, sin duda, nos han preparado para comprender y vivir lo que el Papa Francisco ha propuesto en su mensaje para la Cuaresma de este año 2014. A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. También decían, cuando el poder, el lujo y el dinero se convierten en ídolos, se anteponen a la exigencia de una distribución justa de la riqueza. Por tanto, es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al compartir. Muchas gracias.